Por la invitación y estoy contento de hablar en el coloquio. Y pues nada más, en la semana pasada tuvimos una excelente plática con nuestra colega Raquel Perales sobre el problema de Plató. Me gustó bastante, me gustó mucho de esta plática. Entonces, lo que voy a intentar hacer es algo en la misma dirección, o sea, con la misma calidad, y intentaré no ser muy técnico. Entonces, el tema que elegí para hablar el día de hoy fue de la conjetura de Zariski para familias de superficies en especial. Y pues voy a intentar a no entrar en muchos detalles técnicos para que no sea muy aburrido. Y voy a intentar a dar un enfoque a explicar el problema. ¿Ok? Pues entonces, ah, la conjectura de Zariski es una conjectura relacionada con temas de geometría algebraica, topología y teoría de singularidades. Y un hecho es que esta conjectura ya está abierta a casi 50 años. Fue proponida o propuesta por Zariski en 1971 y estamos en 2020, entonces son casi 20 años. Creo que ya está cerca de completar 50 años. Entonces, un poquito de la historia de Zariski. Es un matemático muy conocido por casi todos. Es, Él fue un matemático estadounidense, pero tenía origen polaca, no estoy seguro si es polaca o si es rusa. Y su campo de trabajo fue la geometría algebraica, pero también realizó investigaciones notables en álgebra. Es, Zariski estudió en la Universidad de Kiev y obtuvo su doctorado en la Universidad de Roma. Es la Sapienza, no sé decir correctamente en italiano, en 1923 sobre un trabajo de la teoría de Galois. En 1927 fue a la Universidad de Johns Hopkins, conocida ahí ahora por el coronavirus, ¿no? Por los datos del coronavirus. Y ahí estuvo hasta 1946. Y aquí nada más una observación. Probablemente fue en ese momento que Zariski tuvo la inspiración para pensar en la conjetura que voy a hablar hoy. O sea, probablemente en esta fecha donde estuvo aquí en la Universidad de Hopkins, ah, probablemente en 1930, 31, algo así, fue donde empezó a pensar en este tipo en esta conjetura que voy a hablar. Entonces, después de eso, se fue a la Universidad de Illinois, donde estuve por cerca de un año, y después a la Universidad de Harvard. En la historia, pues cuando llegó a la Universidad de Harvard, más o menos llegó en 1948, más o menos en 1970, 71, es que oficialmente Zariski propuso el problema. Entonces, más precisamente, es cuando Zariski salió de la presidencia de la Sociedad Americana en 1971, en su plática, que también fue publicada en este artículo. Él propuso algunas preguntas en teoría de las singularidades. Pero entonces ya hablé un poquito de la historia de Zariski, de un poquito de su biografía. Pero, ¿de qué se trata la conjetura? O sea, ¿qué tipo de problema existe? Entonces vamos al enunciado de la conjetura. Pues sean f y g dos funciones holomorfas definidas en un conjunto abierto, una densidad abierta de 0 en Cn. Y aquí vamos a pedir que n sea mayor o igual a 2. Voy a tomar el conjunto de ceros definidos por f, voy a llamar de x, y voy a llamar de y el conjunto de ceros definido por g. Eso llamamos de hipersuperficies en Cn. Y son las hipersuperficies definidas por esas dos funciones. Y vamos a considerar las multiplicidades en cero de x y y respectivamente. Entonces la conjectura de Zariski, pues hay otras conjeturas de Zariski. Esta es la conjectura de la multiplicidad de Zariski.
Pues dice que si X y Y son topológicamente equivalentes, entonces las multiplicidades de X es igual a la multiplicidad de Y. Perdón, aquí está como pregunta, pero al principio fue una pregunta que Zariski hizo, pero como varios ejemplos siempre daba una respuesta afirmativa para una indicación indicativa, perdón, daba una dirección positiva para la conjetura. Entonces, con el tiempo, la pregunta de Zariski pasó a ser llamada de conjetura. Entonces, por eso esta es una conjetura. Ok, ahora para que esta plática sea un poco más clara, hay algunas cosas que debo explicar. Por ejemplo, creo que no hay problema para todos con la definición de funciones holomorfas, pero hipersuperficies, que son exactamente hipersuperficies en CN, la segunda pregunta, o el segundo elemento aquí que no está claro es, ¿qué son exactamente las multiplicidades? O sea, ¿cómo se define una multiplicidad de una hipersuperficie? ¿O cómo podemos calcular una multiplicidad? O sea, ¿qué tipo de elemento es este que aparece en la conjetura de Zariski? Y naturalmente, el último elemento para entender de forma precisa la conjetura de la multiplicidad de Zariski es la definición de equivalencia topológica. O sea, ¿qué significa decir que X y Y o X y Y son topológicamente equivalentes? Entonces, voy a intentar a decir qué significa cada una de estas cosas y más o menos en esta conferencia la hice en tres partes. O sea, esta conferencia se divide en tres partes. Pues la parte 1 son los componentes teóricos de la conjetura. Es exactamente explicar estas cosas, 1, 2 y 3. La parte 2 son, pues, que después que la conjetura fue propuesta por Zariski, ¿qué tipo de avances tuvimos en la búsqueda de una demostración o aún de la búsqueda de un contraejemplo para el problema? Y en la parte 3, tengo una pequeña contribución en mi tesis de doctorado de una clase de familias de superficies donde sí la conjetura de Zariski es verdadera. O sea, con algunas hipótesis se puede demostrar la conjetura de Zariski para una clase de superficies. Entonces, me gustaría hablar rápidamente de esta contribución. Pues entonces vamos a la parte 1, los componentes teóricos de la conjetura. Pues entonces me gustaría de hablar de variedades singulares, hipersuperficies, la multiplicidad de una hipersuperficie y la equivalencia topológica. Entonces, ¿qué es una variedad algebraica analítica singular? Nada más para recordar para algunas personas que no trabajan directamente con este asunto. Pues tomamos X como el conjunto de ceros de F1 a Fk, donde F1 y Fk son funciones definidas en Cn hasta C. Y vamos a definir una otra función F, es de Cn en Ck. De esta forma, F son exactamente las funciones F1 y Fk, donde X aquí es una forma abreviada de denotar un punto de Cn. Y ahí, pues, una vez que ya definimos esta función, de las funciones que definen mi variedad algebraica o analítica, depende de si mis funciones son holomorfas o son polinomios. Vamos a construir la matriz jacobiana de F. Ahí está la matriz jacobiana de F. Y vamos a calcular los determinantes. Vamos a llamar de H1 hasta HS de todas las submatrices de orden n-d, donde d es exactamente la dimensión de X. La dimensión de X es la dimensión que tenemos usual, o sea, es la definición o sea, la definición de dimensión usual que tenemos de variedades. El lugar singular, entonces, es la variedad
definida por los ceros de las submatrices H1 hasta Hs y las funciones F1 y Fk. Así, si decimos que X es singular, si el conjunto singular de X no es vacío, o sea, si esto tiene solución. Igual, esta misma definición la podemos hacer para reales. Entonces, seguimos aquí con un ejemplo. Por ejemplo, x3 más y2. La función f es esta. Aquí es f1. Entonces, la f es nada más f1. Y la matriz jacobiana es esta. 3x2, 2y. Entonces, como dimensión de x es 1, tenemos solo 3x2 y 2y como submatrices de orden 2 menos 1 igual a 1. Así tenemos que el conjunto singular de esta curva es 3x2, 2y, es 0, 0. Entonces aquí tenemos la cúspide y exactamente aquí es el punto singular. Pero podemos jugar un poquito más con ejemplos y hacer ahora ejemplos de superficies en C3. Aquí pues nada más es un truco. Vamos a ver una parte, o sea, la imagen real de estas superficies. Pero podemos jugar un poquito. No es exactamente las superficies en C3, son apenas el dibujo real en R3, pero podemos jugar un poquito con esto. Entonces, por ejemplo, esta, x2 más y4 menos y3 z2, podemos ver que existe una línea de singularidades aquí. Esta otra un poco más divertida, hay una curva de singularidades aquí y otra aquí. Y aquí hay una otra singularidad especial aquí. Podemos ver y podemos jugar. Aquí hay otra. Son superficies con singularidades. Y esta otra aquí también me gusta mucho, muy divertida. Y este es una singularidad muy estudiada, o sea, muy conocida, que es el punto triple. Es la unión de tres planos. Aquí está. Y esta otra también es una variedad muy conocida que es el Paragas de Whitley. Pero una cosa que no me... eh, no, hasta hoy no entiendo es por qué esto es llamado de paraguas. O sea, sé que ese tiene una... No me acuerdo el nombre de esto en español, pero tiene como algo para asegurar. Y aquí, pues, no es un paraguas muy eficiente, ¿no? Porque aquí una lluvia, uno se puede mojar fácilmente. Entonces, pues, está bien, el nombre se quedó, entonces está bien. Las otras superficies interesantes que puse aquí, nada más para ejemplos, son estas. Esta también se puede hacer con 6x2 menos 2x4 menos y2, z2 y ya. Entonces, una hipersuperficie X en Cn es apenas nada más que una variedad de dimensión n-1 en Cn. Por ejemplo, una curva en C2 es una hipersuperficie, pero una curva espacial en C3 ya no es, con mínima o igual a 3 en Cn tampoco. Entonces, porque depende de la codimensión de la variedad en el espacio donde está encajada. Por ejemplo, una superficie en C3, por ejemplo esta, es una hipersuperficie. Pero una superficie en C2, en Cn, con n mayor o igual a 4, ya no es una hipersuperficie. Entonces, nada más para quedar claro, cuál es la idea de una hipersuperficie. Una hipersuperficie es una variedad de dimensión una menos del espacio donde está metida. Ok. Entonces, una cosa interesante de las hipersuperficies es que localmente una hipersuperficie es definida apenas por una ecuación. Entonces aquí tengo una ecuación y esa ecuación me define la variedad. Entonces puedo decir que X, una variedad algebraica o analítica, es definida por nada más una función o una ecuación. Y el grado del monomio, por ejemplo, si f es esta función.
2x3, y4 más 5x8. Y por ahí va. El grado del monomio de menor grado se llama multiplicidad de x en el origen. Entonces aquí si checamos, este tiene grado 8, este tiene grado 8, 10, pero este tiene grado 7. Es el más pequeño de todos. Entonces decimos que esta es la multiplicidad de la función. Y así también definimos la multiplicidad de la hipersuperficie X como este grado más pequeño. Y una cosa bonita de la multiplicidad es que la multiplicidad es un invariante analítico. Es decir, si tengo un isomorfismo de Cn en Cn analítico, isomorfismo analítico, y tengo que y es igual a la imagen de X, donde Y y X son conjuntos analíticos o variedades analíticas localmente. Entonces, las multiplicidades son las mismas. Pero aquí, isomorfismo analítico es una cosa muy fuerte. ¿Sí? Entonces, aquí ya más o menos vamos en la dirección de la conjetura de Zariski. Y en el punto de considerar isomorfismos analíticos, consideramos nada más homeomorfismos. Homeomorfismos. Entonces, una otra curiosidad de la multiplicidad de una hipersuperficie es que la podemos calcular de forma geométrica. Entonces, la idea es que agarramos una hipersuperficie y la cortamos con una recta genérica cerca del punto singular, cerca del origen, pero no pasando por el origen. Y ahí contamos el número de puntos. O sea, cortamos aquí cerca del punto singular, pero no pasando por el punto singular. Y ahí contamos el número de puntos en una vecindad suficientemente pequeña de mi singularidad. Entonces tengo aquí 2 puntos. Entonces significa que esta, esta variedad o esta curva tiene multiplicidad 2. Y esta multiplicidad, de la forma como definimos geométricamente, es la misma multiplicidad que aparece aquí como el grado de la función. Y hay otra forma de definir la multiplicidad también como una multiplicidad de Hilbert-Samuel del anillo local de la variedad. Pero esta tercera caracterización no la voy a decir, no la voy a comentar. Ok, entonces llegamos al punto de clasificación. O sea, es en general lo que hacemos todos, o sea, el ser humano, un comportamiento típico, siempre es intentar clasificar cosas o objetos. Por ejemplo, ahora estamos en el tiempo de pandemia. Entonces, si se van al noticiario, van a ver cuáles son los estados de mayor riesgo de contagio por el coronavirus. Entonces, cuando hacen ese tipo de investigación en el noticiario, van a ver una clasificación de los estados. Este estado tiene es más peligroso, este estado es menos, este estado tiene más contagio, se hace una clasificación. De la misma forma, la sangre que tenemos, yo soy, por ejemplo, A positivo, pero otra persona puede ser O positivo, otra persona puede ser AB. Entonces, existe una clasificación de la sangre. Entonces, es algo inherente del ser humano clasificar cosas. Y existe también otro tipo de clasificación que es un otro tipo de noción en la clasificación que es de equivalencia. Por ejemplo, cuando hacemos un cambio de moneda, por ejemplo, en general, 20 pesos mexicanos es equivalente a $1 americano. Y, por ejemplo, 5 pesos mexicanos es equivalente a un real brasileño. Y entonces, también podemos hacer el mismo ejercicio en la parte de clasificación de variedades singulares. Pero la pregunta que se pone ahí es, ¿cómo podemos clasificar variedades singulares? Y también, ¿cómo podemos decir que dos singularidades son equivalentes? O sea, ¿de qué de qué punto de vista podemos decir que dos singularidades son
son equivalentes. Entonces, un punto de vista bastante utilizado en teoría de singularidades es la clasificación topológica. Entonces, sean X y Y dos variedades analíticas en un abierto U de Cn. Decimos que X y Y son topológicamente equivalentes si existe un homomorfismo de una vecindad U de Cn en U, tal que el homeomorfismo H lleva X en Y. O sea, la imagen de X es exactamente la variedad Y. Fíjate que aquí una cosa importante es que el homomorfismo es el espacio-ambiente. Y la restricción del homomorfismo a X es Y. O sea, no es nada más un homeomorfismo que sale de X en Y. Es un homeomorfismo del espacio-ambiente. Es una cosa importante. Es algo más fuerte. Entonces, esta es la clasificación, ¿no? La equivalencia que utilizamos para decir que, del punto de vista topológico, de la topología encajada, de algo donde pensamos que X y Y están metidas en Cn, las singularidades son la misma, o sea, del punto de vista de clasificación topológica. Ok, pues ahora ya tenemos los elementos. Vamos a regresar aquí un poquito, perdón. Ahora ya tenemos los elementos aquí. Ya sabemos que es una hipersuperficie. Ya sabemos que cómo calcular o cómo se define una multiplicidad de una hipersuperficie. Y ya sabemos qué significa ser topológicamente equivalente. Ya sabemos que eso es una equivalencia topológica de singularidades. Igual, muchos de los conceptos que definí aquí como multiplicidad o equivalencia topológica se pueden hacer también para un contexto más general que no sea para hipersuperficies. Entonces, vamos a seguir con nuestra plática. La parte 2 entonces es, ok, pues, ¿qué tenemos de avances en la búsqueda por una demostración o contraejemplo? Pues, antes de decir cuáles fueron los principales avances en la búsqueda de encontrar una solución, vamos a hacer un comentario de qué es una singularidad aislada. Por aquí tengo un ejemplo de una singularidad aislada. O sea, en una vecindad de este punto, la única singularidad que tengo es esta. Pero aquí ya no. Aquí en una vecindad de este punto, por más pequeña que sea, tengo siempre singularidades aquí. Tengo una recta de singularidades aquí. Una curva de singularidad. Entonces, por lo tanto, este es un ejemplo de una superficie con singularidad no aislada. Y que es un ejemplo de una superficie con singularidad aislada. Entonces, pues, ¿dónde empezó la conjetura de Zariski? Pues empezó mucho antes de ser propuesta por Zariski. En 1932, como dije en la introducción, en la Universidad de Hopkins, Zariski demostró el caso n igual a 2. O sea, demostró el caso para curvas. Si tengo dos curvas en C2 que son topológicamente equivalentes, existe un homomorfismo de C2 en C2 que lleva una curva en la otra, entonces la multiplicidad tiene que ser la misma. Enseguida, pues en 1973, esto fue demostrado por Campo y Lee, que la multiplicidad, si la multiplicidad es 1, o sea, aquí es equivalente a decir que la variedad es suave. Si la variedad es suave, si no hay singularidades, entonces la otra tampoco tiene singularidades. Entonces, en 1980, para n igual a 3, o sea, para superficies, fue demostrado que si la multiplicidad de x es 2 y x es topológicamente equivalente a y, entonces la y también tiene multiplicidad 2. O sea, esos todos son casos particulares de la conjetura de Zariski. En 88, aquí con la hipótesis que f y g son casi homogéneas, con un punto crítico aislado en el origen. En 88, si ponemos la hipótesis que H es un diffeomorfismo de clase C1,
por Efraín Trottmann. Y 97 por Risley Trottmann. Y aquí pusieron la hipótesis que la FG es topológicamente equivalente por homeomorfismos bilípticos. Pues no voy a aburrirlos con los detalles de qué significan las hipótesis, pero ese es nada más para decir algunos ejemplos de los avances en la búsqueda por una demostración. Entonces, son algunos casos particulares que, de la conjetura. Pero más reciente, ¿qué tenemos? Pues tenemos un resultado de un caso particular por Say y Tomaselli en 2004, por Mendry y Nemete en 2005, por Plenat y Trottmann en 2013, por Abdelda Rami en 2016, Trottmann y Van Straten en 2016, y más reciente por Herral y Ruas en 2015, 2016 y 2017. Pero algunos matemáticos también intentaron hacer al revés. O sea, intentaron encontrar un contraejemplo para la conjetura, pensando que podría ser falsa. Entonces, en 80 aproximadamente, Groy y Skoneman, en la búsqueda de un contraejemplo, usando el conocimiento que ya existía en la ficha, empezaron la implementación de un algoritmo para checar si en algunas clases de ejemplos las hipersuperficies podrían ser topológicamente equivalentes, pero con multiplicidades distintas. Entonces, hicieron una implementación en una computadora y el resultado es que todos los ejemplos que estudiaron, todos funcionaron. O sea, para todos la conjetura era cierta. Entonces, lo que hicieron fue pues, publicar un artículo con más una clase de ejemplos donde sí funciona la conjetura. Pero hubieron otros intentos de encontrar un contraejemplo, pero puse ese intento especialmente porque esta implementación del algoritmo fue un paso inicial para la implementación de un software. Es un programa de computadora que se llama Singular y es completamente libre. Y es un software para computación algebraica, o sea, puede hacer todo tipo de cálculo utilizando sistemas de polinomios, anillos locales, anillos globales. Puedes calcular la multiplicidad, puedes calcular un montón de invariantes relacionados con teoría de singularidades y también con álgebra, con geometría algebraica, bases de Grabner, pues un montón de cosas. Entonces, nada más este estudio, este intento, no, el resultado no fue nada más este artículo. O sea, el resultado fue un programa muy interesante que hasta hoy estamos utilizando. Pues finalmente, en la tercera parte, les quiero hablar un poquito de mi contribución. Pues lo que estuve considerando en mi tesis de doctorado, pues no soy un especialista en la conjetura de Zariski y tampoco este era el tema de mi doctorado, pero sabe cómo son los estudiantes, son muy curiosos y yo igual era muy curioso y nunca estuve nada más cerrado en mi proyecto, siempre quisiera investigar cosas nuevas y una vez estuve leyendo sobre la conjetura de Ruas y la conjetura de Zariski y me interesó mucho. Entonces, en mi tiempo libre que tenía, si es que existía un tiempo libre en el doctorado, intentaba estudiar o intentaba leer algo relacionado con la conjetura de Zariski. Entonces, en mi doctorado lo que trabajé fue una clase de superficies que tiene una parametrización especial, que es una parametrización por aplicaciones finitamente determinadas. Pues esta clase de superficies la puedo definir de forma sencilla como la clase de superficies que fuera del origen, las únicas singularidades que aparecen fuera del origen son puntos dobles transversales. Entonces aquí tengo un ejemplo del parámetro de Whitney, es un ejemplo de superficie de este tipo. Aquí tengo C2, tengo una parametrización de C2 hasta el parámetro de Whitney.
Y aquí lo que hago es pegar el punto P con el punto Q en este punto aquí. Y aquí tengo una curva de puntos dobles que viene de esta curva, de pegar esta parte con esta parte. Pero esto es otra vez, es el dibujo real. Lo que consideramos, de hecho, es la geometría compleja. Pero es divertido ver las imágenes. Es otro ejemplo, aquí puedo pegar esta de F2 con esta de F3 en esta parábola que tenemos aquí. Y puedo pegar de F1, un punto de F1 con otro punto de F1. O sea, existen dos formas de pegar puntos, ya sea puntos dobles transversales en mis superficies. Bueno, esta curva lleva un papel muy especial en esta familia de superficies porque podemos obtener información topológica de esas superficies nada más viendo la información topológica que nos da esta curva en C2, que es algo mucho más sencillo do que una superficie, do que trabajar con una superficie. Entonces aquí es el ejemplo del primer slide, es un ejemplo de mi tesis. También aquí tengo 5 componentes reales, pero de hecho en esta superficie tenemos 15 curvas aquí, 9 aquí, no nada más 3, pero no podemos ver las otras porque son complejas. Y lo que hice fue otra abordaje de la conjetura de Zariski, que es ah, no tomar apenas dos superficies, pero trabajar con el problema en familia. O sea, ahora puedo tomar una familia de superficies y puedo considerar fatias, o sea, puedo considerar los miembros de la familia. Entonces aquí puse, por ejemplo, una familia de curvas, nada más para hacer un ejemplo. Entonces aquí tengo las rojas son las genéricas y la azul la llamamos de especial. Entonces en general deformamos la especial, que es la azul, y obtenemos una familia donde la genérica, la deformada, es la roja. Entonces para superficies funciona de la misma forma. Deformamos una superficie como esta, por ejemplo, y una familia de superficies, y ahí podemos considerar la misma definición de equivalencia topológica y también podemos considerar la conjetura de Zariski para familias de superficies. Entonces, si tengo una familia de superficies, deformo una superficie generalmente a un parámetro. Es, entonces, la multiplicidad de la fibra especial es igual a la multiplicidad de la fibra genérica para T suficientemente pequeño. Entonces, esa es una otra versión de la conjetura de Zariski. Y relacionado con esta conjetura, con esta mi doctorado, leí un otro problema que era una otra clasificación de equivalencia, o sea, un otro tipo de equivalencia un poquito más fuerte llamada de Wigner singularidad. Entonces, la Wigner singularidad no la voy a explicar con muchos detalles, pero la idea es que separamos nuestra variedad en estratos. Por ejemplo, esta voy a separar el conjunto singular y la parte suave y voy a analizar un tipo de comportamiento de los planos tangentes, o sea, de los espacios tangentes cuando se acerca a uno de los estratos, o sea, al conjunto singular, y con un plano tangente de la parte suave se acerca a un estrato que contiene la parte singular. Entonces, en pocas palabras, la Wigner singularidad es algo digamos, de topología diferencial, que mide un comportamiento de planos tangentes. Pero es conocido que la Wigner singularidad es más fuerte que la equivalencia topológica. O sea, si algo es Wigner singular, entonces por lo tanto cada fibra es topológicamente equivalente a la fibra especial. Eh, Pero entonces la profesora Ruas, la doctora Ruas, en 1994 propuso una pregunta que es, si tengo entonces que mi familia de superficies, la puedo obtener información de mi familia de superficies con, con la información topológica de las curvas. Y Zariski ya demostró que para curvas la conjetura de Zariski es cierta.
Entonces, para familias de superficies topológicamente equivalentes en C3, parametrizadas por aplicaciones finitamente determinadas, es verdad que X es Wigner singular. O sea, aquí estamos intentando ver la otra dirección, que la definición de topológicamente equivalente es equivalente a la definición, o implica la definición de Wigner singularidad. Entonces, aquí nada más un comentario, también es conocido que si esta conjetura, si esta pregunta tiene una respuesta positiva, en esta clase de superficies que son parametrizadas por aplicaciones finitamente determinadas, ya era conocido que la conjetura de Zariski también sería verdadera, o sea, la multiplicidad sería constante. Entonces, ah, algunos autores, algunos investigadores intentaron encontrar una solución para la conjetura de Ruas, que más tarde se tornó conjetura, y había varios ejemplos que soportaron la conjetura, que parecía así cierto. Entonces, lo que pasa es que yo estuve muy interesado en estudiar esta conjetura en mi doctorado, y dos cosas sucedieron. Pues no resolví la conjetura de Zariski como pensaba para toda la clase que estaba considerando. O sea, mi idea era probar la conjetura de Ruas y por lo tanto probar la conjetura de Zariski en esta clase. Entonces no hice eso, no tuve éxito con este objetivo, pero encontré un contraejemplo para la conjetura de Ruas. Entonces, el contraejemplo es exactamente este. O sea, consideramos X0 la superficie parametrizada por la aplicación X, Y4, X5, Y más X, Y5 más Y6. Y tenemos que F es homogénea, o sea, cada entrada es homogénea y tiene rango 1. Cuando calculamos la matriz jacobiana, la matriz tiene rango 1. Y lo que hice fue deformar esta superficie con un factor de Y7. Es claro que así está bonito, pero el primer ejemplo tenía un montón de factores adicionales que no hacían nada. O sea, después los quité y percibí que nada más era suficiente agregar T Y7. Entonces tenemos que X0 es topológicamente equivalente a XT para todo T. Esa es una demostración que podemos hacer, es parte de la demostración. Y es claro que la multiplicidad también es constante, que es nada más un comentario. Pero este es un ejemplo donde la familia no es Wigner singular y por lo tanto es un contraejemplo de la conjetura de Ruas. Pero estudiando entonces la conjetura de Ruas, pude demostrar este teorema. Si tengo ahora una familia de superficies parametrizadas por aplicaciones finitamente determinadas, si supongo que X0 es homogénea y es de rango 1, entonces si X0 y XT son topológicamente equivalentes, entonces las multiplicidades son iguales. O sea, la multiplicidad de X0 es igual a la multiplicidad de XT. Algunos meses atrás encontré una demostración donde aquí no necesitamos de homogénea, pero sí casi homogénea. Entonces ya tengo una clase un poco más grande para ese teorema y esta fue mi contribución. La idea de la demostración, así un poquito con pocas palabras, es que otra vez, cuando deformamos una superficie finitamente indeterminada, la, la equivalencia topológica de esas superficies es controlada por la equivalencia topológica de las familias de las curvas aquí, las curvas de puntos dobles. O sea, si las curvas de puntos dobles son topológicamente equivalentes aquí, entonces aquí también son topológicamente equivalentes. Y es un sí solamente sí. Ese es un resultado de Bobadilla, pero ya había sido anunciado por Ruas en 2007, perdón, 2004, y probado por Bobadilla en 2008. Entonces lo que hice fue
pues sacar la información topológica de aquí, jugar para acá, sacar la información topológica de aquí y concluir que la multiplicidad es constante aquí. Una demostración un poco larga, voy a saltar los detalles. Y, y ya, o sea, esa fue mi contribución. Entonces, nada más para terminar la plática, es, con el avance del programa Singular, que fue algo muy importante aquí también en la plática, o perdón, en mi demostración, aquí usé el Singular para hacer todas las cuentas, el programa Singular. Pero se puede hacer otras cosas interesantes con el programa Singular, que es un programa asociado que se llama Surfer, que es para plotar superficies. Entonces, por ejemplo, todos saben cuál es la superficie definida por por x más y más z es igual a 1. Es un plano. Esta también es muy conocida, x cuadrada, y cuadrada más z cuadrada es igual a 1. Pues esta sabemos que es una esfera. Y al final, x3 más y3 más z3 igual a 1, y empieza a quedar un poco más complicado. Entonces, esa es una superficie más o menos así. ¿Y ahora qué pasa cuando ponemos desde 6? Cuando ponemos desde 6, ya no sabemos, ya no tenemos idea de lo que sea. Entonces, con el programa Singular podemos plotar y eso nos sale un cubo con quinas suaves. Pues nada más para terminar la plática. A ver, quiero poner un vídeo. ¿Cómo hago para poner un vídeo aquí? A ver, a ver, ¿están viendo el vídeo? No. ¿No? No, a ver, No. gracias. Voy a parar aquí. A ver, ¿y ahora? ¿Sí? Ahora sí. Ok, perfecto. Pues regresando aquí a a ver, ¿cómo hago? Están a los slides. Pues nada más las fuentes, pues las imágenes fueron tomadas de internet, especialmente de Wikipedia. Eh, las figuras de curvas y superficies, eh, todas las hice con el programa Surfer, que es un software libre. Y para un poco de la historia y el trabajo de Zalinsky, usé una biografía de Unreal Life of Oscar Zalinsky de Carol Parik, publicado por la Springer Lab en 2009. Y ya, eso sería todo. Pues muchas gracias.
Gracias a ti.